Vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy con nuestra invitada, sobre todo para dar esta plática interesante que se denomina el derecho del trabajo como mínimo de garantía social en la actualidad, el trayecto entre Salomón González Blanco y las tecnologías de la información y comunicación. Seguramente algunos de ustedes conocen o de referencia a este maestro, Salomón González Blanco, que fue laboralista. Entonces, en honor a este maestro, hemos invitado a la maestra Sara Mispalma para platicar brevemente de la semblanza de este maestro, pero sobre todo darles este tema de actualidad. Antes de pedirle a la maestra que inicie su charla, les comento que la maestra Sara Mispalma León es licenciada en Derecho por esta facultad, estuvo muy cercana al Seminario de Filosofía del Derecho, es maestra en Derecho con vertiente pedagógica, también ha participado en diplomados en el ambiente laboral, Derecho Procesal del Trabajo, del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cursante del 15º curso de actualización y capacitación en Derecho del Trabajo, también de ese instituto, otros estudios relacionados con el ámbito docente, particularmente en cuestiones estratégicas didácticas para la enseñanza eficiente del derecho, especialización docente del área laboral en esta facultad, curso taller de mapas mentales y estrategias didácticas para la enseñanza eficiente del derecho. También ha impartido diplomados en Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Procesal también en el Instituto Superior del Colegio Citlani. Igualmente en otros cursos tiene publicaciones y conferencias, elaboración del ensayo sobre ética y humanismo dentro del programa permanente de formación ética, presentación y publicación del ensayo sobre ética y humanismo, la visión de una joven docente, que fue un ensayo publicado en un tiraje especial de la revista de esta facultad, y desde luego su experiencia laboral como litigante y asesora en materia laboral, y también maestra del sistema escolarizado en las materias de Derecho Colectivo y Procesal del Trabajo y Derecho Individual del Trabajo. Esto es por parte del sistema escolarizado, y desde luego también es asesora en el sistema abierto. Bienvenida. A todos. A mí no me gusta estar sentada. Por lo mismo es que vamos a estar en movimiento. Déjenme pasar al otro lado para poder mover. El maestro Agustín me va a ayudar a las diapositivas. Como observarán de la primera diapositiva que tiene en su pantalla, estamos particularizando el avance del derecho del trabajo a partir de esta persona, muy importante en la historia del derecho mexicano, no solamente a nivel político, muy importante a nivel político y también al interior de las juntas de conciliación y arbitraje y al interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Él fue el precursor y uno de los grandes iniciadores en la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo de 1970. Entonces, antes de llegar propiamente a ese rubro, me gustaría que viéramos parte de lo más importante en su trayecto, comenzando desde en donde estudió y por qué es
que llegó hasta lo que actualmente conocemos a través de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, en donde él en su momento innovó tremendamente. ¿De acuerdo? Por favor. Él es Salomón González Blanco, chiapaneco. Nació en abril de 1900. ¿Ven? Y sus padres, muchas gracias. Sus padres profesionistas también. De alguna manera tenía una visión marcadamente socialista, precisamente por los antecedentes familiares. Por favor. Él estudió en la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. ¿Se imaginan qué bonito que precisamente la preparatoria, en donde tienen esos cambios ideológicos y esa conformación de personalidad, la estudiáramos en esas aulas, con esos murales? Inspiración total, ¿no es así? Entonces, vean cómo todo ese aspecto influyó y mucho para efectos también de su formación y de su filosofía de trabajo y de vida. Por favor. Posteriormente, nadie es perfecto, estudió en la Escuela Libre de Derecho y sabemos que en la Escuela Libre de Derecho tienen una tendencia marcadamente de derecha. No es como la UNAM, en donde tenemos una tendencia más de izquierda, más crítica, ¿no es así? Y por lo mismo, en ese momento tuvo grandes problemas en la Escuela de Derecho. Tan es así, o los problemas fueron precisamente derivados de que él fundó el bloque socialista en esa escuela. Lo expulsaron por haber estado de mitotero en la Libre, pero finalmente logró terminar sus estudios y en consenso con el aquel entonces presidente logró obtener su grado, bueno, primero su grado de licenciado en Derecho y posteriormente llegó hasta el grado de doctor. Se tituló con mención honorífica y aquí tenemos su doctorado honoris causa. Entonces, era una persona preparada, era una persona estudiosa y con base en eso es que vamos a ver todo o en todo lo que impactó en la Ley Federal del Trabajo de 1970, que hasta la fecha prácticamente utilizamos. Lo que les comentaba, quedó de acuerdo con el presidente de aquel entonces, Plutarco Elías Calles, para efecto de recibirse de licenciado en Derecho, presentando como tesis Sindicalismo y la evolución social del ámbito colectivo. Sindicalismo y evolución social. Imagínense ese tema de tesis para esos momentos históricos en nuestro país, sumamente importante. El sindicalismo tenía como principio la protección de los intereses de la clase trabajadora al interior de las empresas, pero por desgracia a la fecha esa situación se ha tergiversado y ahora sabemos, hay que sacar el Kleenex por desgracia, sabemos que los sindicatos a veces se confabulan con el sector patronal y que ya no tutelan tan fácilmente los intereses de la clase trabajadora. Pero en este momento sí se buscaba que se diera esa situación y sobre todo que nuestra problemática social en México evolucionara a través de esta figura. ¿Sí? Posteriormente, vean, en 1934 fue senador por el estado de Tabasco. Ustedes también lean la diapositiva para que no se trata de leerlas, pero sí de tener un referente. Por favor. Posteriormente, tuvo un nombramiento en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como director general de Funcionarios Conciliadores. Sabemos que en el ámbito del trabajo es fundamental el aspecto de la conciliación, tanto en el ámbito colectivo como en el ámbito individual y por supuesto en el ámbito procesal. Y esta persona, de alguna manera, con el parámetro de la vertiente rojilla del sistema socialista combinado con sus funciones políticas, vean
empezó a inmiscuirse propiamente en o al interior de las autoridades administrativas en el ámbito del trabajo. Posteriormente, como les decía, fue uno de los encargados de elaborar el proyecto de reforma a la ley de 1970. Ojo, la Ley Federal del Trabajo de 1970 no había tenido reformas sino hasta diciembre pasado, hasta diciembre del 2012. Claro, en algunos artículos en especial se hicieron algunos cambios, pero se imaginan, desde 1970, en donde las problemáticas laborales no eran las mismas que las que tenemos actualmente, por supuesto que había la necesidad de crear un cambio en nuestra ley, ¿no? Y ese cambio fue a través de las reformas de diciembre pasado, que también afectaron lo individual, lo colectivo y lo procesal. ¿Hasta aquí vamos bien? Respecto de la ley de 1970, vean qué importante todo lo que se fraguó ahí, por favor. Vean. Se incluyeron formas de proteger el salario a las mujeres y a los niños. Recordemos que antaño, para empezar, a las mujeres pues ni siquiera se les consideraba como un igual frente a los hombres. Los niños, en principio, no debían de trabajar. Sin embargo, en la realidad los niños ya trabajaban y además eran explotados. Por esta situación, retomando convenios internacionales, es que se aplica a esta ley el hecho de que las mujeres, sobre todo en cuestión de maternidad, tienen derechos antes y después de, y los niños podrán trabajar a partir de los 16 años, siempre y cuando no desempeñen trabajos en industrias que impliquen riesgos a su persona, riesgos a su integridad física o moral, y además que no trabajen por las noches. ¿Sí? Entonces, vean qué bonito, vean qué interesante, vean qué importante. La prima de antigüedad estaba contemplada en tan solo algunos contratos de trabajo. Lo que se logró a través de esta ley fue que tuviera un carácter obligatorio y se aplicara a la colectividad laboral, a todos los trabajadores, recordando un poco sus clases de Derecho Individual del Trabajo, o para quienes estén interesados en saber en qué consiste propiamente la prestación, recordemos que la prima de antigüedad es el pago de un salario mínimo cuantificado al doble, salario mínimo que puede ser profesional o general, siempre y cuando este salario que perciba exceda del doble. Nuestro tope va a ser ese doble del mínimo multiplicado por 12 días por año, ¿se acuerdan? Esta prestación me gustaría que la tengan muy presente para cuando abordemos la sección de las reformas pasadas, ¿sí? Porque prácticamente se rompe y atenta en contra del principio de estabilidad en el empleo, ¿sí? Entonces, qué bonito era que si trabajábamos 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 años, sabíamos que teníamos derecho al final de nuestra vida laboral a percibir una prima de antigüedad. Ahora no. ¿Vale? En el primer párrafo, en donde están las letras azules, de ahí es de donde sale la necesidad de cuantificar las horas extras al doble y al triple, en el entendido de que una jornada ordinaria puede ser diurna, nocturna o mixta, ¿se acuerdan? Que la diurna no debe de exceder de 8 horas, que la nocturna no debe de exceder de 7 y la mixta de 7:30, y que si se excediera con un referente de una jornada pactada, si la jornada extraordinaria excede de 3 horas al día, se pagará al doble. De la cuarta en adelante se pagará al triple. Y lo mismo ocurre cuando las horas extras son semanales. De la hora 1 a la hora 9 se cuantificarán al doble. La ley establece al 100%, al doble, para entenderle mejor.
y de la hora 10 en adelante al 200% o al triple. Y yo creo que es justo, ¿no es así? Si estoy trabajando en un periodo postergado, independientemente de la existencia de un contrato individual de trabajo, creo que lo justo es percibir un salario mayor con base en estos lineamientos. Pues bueno, de aquí vienen, de aquí salen. Posteriormente, dice, se mejora el concepto de intermediario. La Ley Federal del Trabajo regula en sus artículos, si no me recuerdo es el 11 o el 12, la figura del intermediario, que ha causado gran confusión con estas reformas, porque no se sabe a quién atribuir una responsabilidad de trabajo, precisamente porque la función de no permite discernir si se puede demandar a uno o al otro, que para efectos prácticos ya netamente procesales se ve la conveniencia de demandar en un momento dado a ambos, al patrón para quien se presta un servicio personal y subordinado, y para este también. ¿Quién es? Quien puso en contacto al trabajador con la empresa con la que presté mis servicios personales y subordinados. ¿Me expliqué? Entonces es muy importante que tengamos clara esa figura y también viene de ahí. Respecto de la propina como parte integrante del salario, es fundamental y hay jurisprudencias muy recientes respecto de, el hecho de que un mesero, al recibir su salario base, también tiene derecho a que se le otorguen otras prestaciones, pero integrándolas. Esto es, su salario base más sus propinas. Pero vamos a decir, ¿cómo vamos a integrar un salario así si las propinas suelen ser variables? Bueno, la Ley Federal del Trabajo nos maneja algunos parámetros para que si hay movimiento de este tipo de ingresos se saque una especie de promedio al mes que multiplicado por los 90 días que el artículo 48 establece para generar indemnizaciones constitucionales, pues bueno, de ahí ya nos ayudamos un poquito más, porque estarán de acuerdo cuánto puede ganar un mesero. ¿Sí? Entonces aquí se está protegiendo también a esta clase de trabajadores. Importantísimo los séptimos días y los días festivos. Recordemos que los séptimos días no forzosamente deben de caer en domingo. Los séptimos días pueden caer en cualquier día de la semana. ¿Estamos de acuerdo? Y que para el caso de que se trabaje en un séptimo día, el ingreso de ese será al doble. Pero si se trabaja en domingo como séptimo día, voy a percibir mi domingo al doble, pero además se me va a aplicar una prima dominical. Recordemos que esto del séptimo día y de la prima dominical proviene del antecedente histórico en la época de la colonia, cuando a los trabajadores que se les tenía explotadísimos, que trabajaban de sol a sombra, y decían otros por ahí de sol a poco, pero creo que no, pero entonces ya habían pocos. de la colonia. Bueno, se les obligaba a los trabajadores casados, nada más a los casados, a salir de las minas, a salir de las industrias textiles para acudir con su familia a misa. De ahí viene el séptimo día y el concepto de prima dominical. Respecto de los días festivos, hubieron reformas importantes desde antes de esta de diciembre del año pasado. Hubo un aumento de días festivos, están enunciados expresamente en su artículo 74, y pues bueno, 1 de enero, 5 de febrero, tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 por el natalicio de Benito Juárez, entre otros. ¿Vamos bien? Esta presentación se las vamos a pasar, no me puedo detener tanto en cada una de ellas, pero ustedes también, en la medida en que puedan, yo también voy hablando, las van leyendo por favor. Vean, llegó a ser gobernador de su estado también. Entonces, fue una persona verdaderamente importante, y algo que con lo que se le recuerda mucho en esa etapa de gobernador fue su frase, la que aparece con letras rosas. El artículo 3 constitucional es la vigorosa semilla generadora de la conciencia humana en la libertad, la democracia y la justicia social. Y estarán de acuerdo. El artículo 3 constitucional nos habla de educación, y la educación es fundamental para lograr cualquier avance en cualquier ámbito de nuestro país. Y empezamos con los problemas. Desde 1970 y hasta 2006
hubieron varios intentos para reformar la Ley Federal del Trabajo. Estuvo el proyecto Abascal, varios. Sin embargo, fue hasta con el sexenio de Felipe Calderón y apoyando a en el aquel entonces secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, que se hizo una propuesta formal de reforma a la ley, ¿sí? Esta fue aprobada el 1 de diciembre del 2012 y afectó estos tres ámbitos, pero vean cómo nos crean, o bueno, desde mi visión, nos crearon incertidumbre, mucha incertidumbre, porque mucho se comentó de los beneficios ante las problemáticas económico-sociales de nuestro país. Sin embargo, quienes tienen la vertiente trabajadora o actoral dijeron: un momento, estas reformas son totalmente violatorias de los intereses de la clase desprotegida de la relación laboral. Vamos a ver qué tan cierto o qué tan falso es el que estas reformas hayan sido buenas o malas. Estamos haciendo, grosso modo, un estudio comparativo de lo que proponen primeramente en el ámbito individual. Vean, primero estamos tratando los contratos por temporada. Los contratos por temporada, estamos hablando de contratos por tiempo definido, o sea, contratos por un mes, por 2 meses, por 3 meses, ¿sí? ¿Qué genera un contrato por temporada? Esto es, que se renueve cada 3 meses una relación de trabajo. Que no haya antigüedad laboral. Exactamente, muy bien, que no haya antigüedad. A la larga, que provoca que no se genere una antigüedad, que no vamos a poder tramitar cuando tengamos 60 años, ni pensiones, ni jubilaciones, porque nunca la generamos. Y entonces, ¿cuál estabilidad en el empleo? Pero, no, el sector patronal dice: te estoy dando la oportunidad de que practiques, te estoy dando la oportunidad de que conozcas la materia del trabajo en lo que, o en la materia a la que me dedico. ¿Quieres más? ¿Sí se nota? Y pues no sé ustedes, pero creo y supongo coinciden conmigo en el sentido de que pues nos dieron puro tole con el dedo, porque ¿cuál la experiencia? Nos están afectando directamente a ese principio sacrosanto del derecho del trabajo, de estabilidad en el empleo. Si yo empiezo a trabajar hoy, es hasta que me muera, es por tiempo indefinido. ¿Me expliqué? Esto, bueno, salarios caídos. ¿Qué son los salarios caídos? Recordemos que no debemos de confundir los salarios caídos con los salarios devengados. Los salarios devengados son los que tengo que percibir por algo que ya trabajé, ¿sí? Pero supongamos que por esta difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país, no es posible continuar la relación de trabajo y hay una fractura. Y esa fractura aterriza en un despido que el trabajador asegura es injustificado. En este caso, el trabajador tiene la opción, tiene el derecho de demandar. En el momento en que demanda, hasta antes de la reforma, desde el momento en que ocurrió el despido y hasta que se concluyera el juicio y le pagaran la totalidad de la condena establecida en un laudo, todo eso se generaba por concepto de salarios caídos. Y así, si un procedimiento duraba 10, 15, 20 años, no importaba, porque se tenía asegurado ese salario caído por todo ese lapso. ¿Me explico? Ahora no. Ahora, con las reformas, nos cortan esos salarios caídos, y así dura el juicio 30 años, tan solo va a tener el trabajador derecho al pago de 12 meses de salarios caídos. Me parece muy grave. Y en el momento en que leímos esta disposición, nos preguntamos: ¿y de dónde salió? Bueno, proviene de la legislación norteamericana. Así está redactado.
Lo único malo es que la legislación norteamericana establece que el patrón pagará por concepto de salarios caídos estos 12 meses y el resto de los días, que puede ser traducido en años, lo pagará el Estado. El Estado, pero se le paga. Aquí no, aquí sacaron las tijeras y tan solo dejaron los 12 meses para el patrón. ¿Y el Estado? Se lavó las manos. Y me parece muy grave. Claro, viéndolo desde el punto de vista del patrón, decir, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar tanto tiempo? Pero también podemos preguntarnos, entonces, ¿por qué lo despediste? ¿Sí? Y es una cuestión de la verdad del trabajador contra la verdad del patrón para acreditar la verdadera verdad a la autoridad, las juntas de conciliación y arbitraje. ¿De acuerdo? Regulación al outsourcing. Otra cosa que creó, otro concepto que creó mucha comezón en este ámbito, porque el outsourcing desde hace años ya estaba regulado en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, ahorita ya se legaliza. Dicen por ahí, lo ilegal fue legalizado. ¿En qué consiste el outsourcing? El outsourcing, por favor, es un término netamente inglés, pero que aquí en México se utiliza como sinónimo de subcontratación. Las empresas, ven, así se anuncian. Patrón, ¿no quieres tener problemas? Ven conmigo, yo te los resuelvo, yo te los subcontrato, yo te los envío. Yo soy la que manejo al trabajador y aquí nada más te van a prestar el servicio personal y subordinado. El problema es que para el caso de que ocurre una fractura entre la relación laboral del trabajador con la empresa a quien mandó ¿cómo prueba el trabajador la existencia de la relación de trabajo? No puede. ¿Ya vieron? Y entonces deja en total desequilibrio a la clase trabajadora. Y es por eso que es muy sancionada la figura, porque ya se le dio manga ancha para efecto de que continúe prestando sus servicios tan descaradamente. Lo feo. ¿Vieron la película del bueno, el malo y el feo? Bueno, pues es algo así parecido, nada más que aplicado a lo laboral. Lo feo que fue reformas, el outsourcing, las tercerías, lo procesal, lo individual, lo colectivo. ¿Y el salario? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Verdad? El salario. Hubieron muchísimas manifestaciones en torno del salario, pero al final del día, al momento de expedir esta ley, esta nueva ley, nada se dijo del salario. Pero sí, para que no nos quedáramos tan tristes, tal vez lo único que se pudo rescatar en este rubro fue que de los salarios mínimos generales y profesionales de las respectivas áreas geográficas, que eran la A, la B y la C, distribuidas en el interior de la República, se suprimió la C, se homologó el salario de la C a la B y ahora tan solo tenemos dos salarios mínimos generales o profesionales de las dos áreas geográficas. Fue lo único que se hizo de salario. Cuando ¿qué pasa? Que el nivel de vida, los gastos en la actualidad no coinciden salarialmente hablando con el pago de salarios por parte de los patrones. Nos estamos muriendo de hambre. No hay fuentes de empleo y las pocas que hay están pésimamente remuneradas y ya estamos viendo por favor. En el ámbito colectivo, ya vimos el individual, ahora nos pasamos al colectivo. También tuvimos importantes reformas y se discutió mucho sobre si al momento de tener que hacer la tramitación de la titularidad de contratos colectivos de trabajo, era necesario al momento de que los trabajadores tuvieran que votar, hacerlo de manera discreta, que no se viera, que no tuvieran que alzar la mano. Ahora no, la propia ley establece que se tiene que ver quiénes. Me parece también muy malo, porque ¿qué trabajador no va a apoyar a, porque si no lo hace lo despiden? ¿Sí? Entonces, hay
ahí también se ven seriamente afectados los derechos del trabajador, independientemente de que en muchas empresas lo que se busca o lo que se consigue es que apenas entra, que entre al sindicato, que apenas entra a la empresa, entra al sindicato, y si no quiero, pues si no quieres te vas. Así funciona. Pero bueno, tengo derecho, los mismos derechos que los sindicalizados por pertenecer a tu planta. No importa, perteneces, pero ¿y si son dos? Y es ahí cuando vienen los problemas. Y si además tengo que mostrar mi mano al momento de votar, pues sale peor. ¿Sí? No hay estabilidad en el tiempo. En el ámbito procesal tuvimos muchísimas reformas, empezando porque teníamos una audiencia de ley denominada o trifásica, denominada de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, que tenía la particularidad de que esas tres fases podían desahogarse en un solo jalón, en una sola fecha, ¿sí? Ahora no, se convirtió en audiencia bifásica, en una sola fecha se va a desahogar conciliación y demanda y excepciones. Si las partes no nos avenimos en esta etapa, inmediatamente pasamos a demanda y excepciones. Un trabajador ratifica su demanda, un patrón da contestación, opone excepciones, opone defensas, opone incidentes y hasta ahí. En fecha posterior viene ofrecimiento y admisión de pruebas con base en las cargas probatorias generadas en la litis de demanda y excepciones, ¿sí? Supuestamente la intención para hacer este cambio o esta ruptura de 3 a 2 fases, separarlas, es para que los juicios sean más rápidos, sean más expeditos. No te arreglas, ya no puedes diferir la audiencia, te pasas directamente a demanda y excepciones, ¿de acuerdo? Esa era la intención. ¿Por qué? Porque allá afuera, en el bajo mundo de la litigada, nos damos cuenta que hay una tremenda cantidad de juicios que no se han podido resolver, y ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen, señalando las audiencias cada media hora, y las mecanógrafas no quieren desahogarlas, desahogarlas porque ya tienen otra, nos hacen esperar mucho, vienen los gritos, vienen los sombrerazos, y es cuento de nunca acabar. Pero consideramos, los que tenemos alrededor de 15, 20, 30 años litigando en este ámbito, que no sirve de mucho. Respecto de la forma en que podemos apersonarnos a juicio, también hubo mucha molestia cuando se nos dijo que ya cualquier persona, esto es, no solamente un representante legal, sino ahora también un apoderado, puede absolver posiciones por una persona moral. Antes solo era el representante legal y quien no tenía esa facultad y mandaba a alguien más, se le tenía por fictamente confeso, precisamente pues porque no llegaba la persona que debería de llegar. Pues ahora no. Con las reformas puede llegar hasta un apoderado, puede llegar un jovencito recién titulado o quien tenga facultades para poder absolver con base en una carta a poder y no pasa nada. Y procesalmente hablando, estratégicamente hablando, eso nos causa algunos problemas. Aparte de estos rubros, que son los más importantes afectados en el ámbito procesal, el que más me interesa tocar es precisamente la aportación de la regulación de los elementos apartados por los avances de la ciencia, las denominadas o las conocidísimas TICs. Las TICs fueron creadas en 1969 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, a partir de la creación de la Internet. Prácticamente la Internet es un parteaguas en los momentos históricos mundiales. A partir de la creación de la Internet, nuestra visión cambió, porque a través del contexto de la globalización y apoyado por la Internet, esas fronteras de la naturaleza que quieran se rompieron. Las TICs se utilizan en las redes, en estos rubros: telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, en fin.
se utilizan en hiperlinks a través de ordenadores personales y navegadores de internet, en sistemas operativos para ordenadores como son teléfonos móviles, televisores. Qué padrísimo que ya podemos conectar nuestro celular o nuestra iPad a la pantalla plana digital, ¿no? Eso, ¿cuándo lo habían hecho nuestras mamás? Si apenas si le daban vuelta así a las teles, ¿no? Además, así es. Entonces vean, ya no nos levantamos, ya no quemamos la caloría para ir a cambiar el canal. Correos electrónicos, las bancas y, bueno, vean, todo esto. Tienen sus iPods, sí son iPods, ¿no? Su música, sus 5,000 canciones, les digo en clase, sus 5,000 canciones que nunca alcanzan a escuchar. Y por supuesto podemos hacer gestiones bancarias y prácticamente ya cualquier cosa, compras, ventas a través de internet. Ya se puede hacer todo a través de internet. Enterarse de la vida y obra del vecino a través de internet. Todo ya es internet. Y así hay más blogs. Bueno, el artículo 776 de nuestra Ley Federal del Trabajo siempre nos ha establecido estos medios de prueba para soportar cargas procesales, ¿sí? Y aquí vean cómo está en rojo la documental y el número 8, que son propiamente las TICs. Las TICs afectan también el ámbito jurídico y concretamente el procedimiento en materia laboral y en cualquier otra materia. La cuestión es que apenas los respectivos ámbitos, llámese el administrativo, el fiscal, el civil, están comenzando a redactar sus legislaciones respecto de estas nuevas tecnologías. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué les estoy poniendo en rojo la documental? Porque el concepto, a partir de la internet, evolucionó. Antes se consideraba al documento o se le definía así. Léanlo ustedes. Ojo, un documento no solamente es una hoja de papel que plasma una información, puede ser una fotografía, puede ser una moneda, puede ser un póster, puede ser una postal. Cualquier medio fáctico que contenga alguna información es un documento. ¿Estamos bien? Sin embargo, el concepto al evolucionar... antes. Y nuestra ley, concretamente en sus artículos 795 y 796, nos explican qué se debe de entender por documento público y documento privado. Pero vean, todavía estamos hablando de medios fácticos, de medios tangibles, de la hoja de papel. Ya sabemos, ya conocemos la naturaleza, no nos vamos a detener en esto, pero sí vamos a ver cómo al evolucionar el concepto ya aterriza también en esto. ¿Ok? Y vean cómo ahora los documentos se pueden convertir en documentos electrónicos. Un documento electrónico, les pregunto, ¿en sí tendrá algún valor procesal? Claro, estamos en el ámbito jurídico. Pues se pensaba que no. Se pensaba que no precisamente porque no era un medio fáctico. Este tipo de avances tecnológicos le dio en la frente a mucha gente por aquella barrera generacional en donde a los adultos de 50 o 60 años les da miedo prender una computadora. Entonces que les hablen de TICs, no, igual y se me mete el demonio, ¿sí? Pero es necesario entrarle al uso de estas tecnologías porque si no nos vamos a rezagar. Y no solamente como personas, sino como sociedad y consecuentemente como país. Es necesario utilizarlas, ¿sí? Aunque nos den miedo. No nos pasa nada que prendamos la computadora. No nos ponga. Ahora, ya entrando en directo al tratamiento que hace la Ley Federal del Trabajo a este tipo de documentos, expresamente el artículo 836 en su inciso D nos comenta, nos establece que para efecto de demostrar la autenticidad de un documento de naturaleza electrónica,
se necesita aportar los medios para poderlo ver. Esto es, no basta con que proporcionemos el link, también tenemos que proporcionar el contenido de ese link y, por supuesto, la máquina reproductora de ese contenido. Por supuesto, en un momento dado, un contrario puede objetar: no, no es cierto, ese documento electrónico no tiene ningún valor. Y es aquí cuando la ley entra en acción y nos dice: sí puedes objetarlo, sí tiene autenticidad, pero si acaso existiese duda respecto de su autenticidad, para eso nos vamos a auxiliar de peritos, como siempre lo hemos hecho. Nada más que estos peritos son ingenieros en la cuestión de la informática. Peritos informáticos. Ingenieros en computación, pues. ¿Sí? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de un juicio que estamos tramitando actualmente, en donde en nuestro hecho 12 estamos poniendo que Comercializadora El Palacio de Hierro S.A.D.C.V. es una empresa subsidiaria del Grupo Palacio de Hierro SAP-DCB, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable. Como se desprende de, y la información de donde se comprueba ese hecho aparece ahí. Tuvimos que citar en nuestro escrito de demanda ese link. ¿De acuerdo? Por favor. Cuando alguno de estos documentos o información están u obran en poder de alguna de las partes, también la ley nos dice qué tratamiento da. Cuando está en posesión de la contraparte, igual se tiene que poner a disposición de los peritos, porque recordemos algo: el documento, de la naturaleza que sea, así como cualquier otra prueba, son fundamentales para lograr la convicción, el medio de cercioramiento en el juzgador y poder emitir una sentencia en conciencia, una sentencia en donde se imparta justicia, que dicho técnicamente en materia laboral se denomina laudo, ¿sí? Entonces necesitamos allegarle de todos los elementos. Con esto es un poco difícil, más no imposible. Apenas estamos haciendo los pininos en procedimiento, estamos ofreciendo a esos peritos en informática y nos está la Junta poniendo ciertas reticencias. No alcanza a comprender el impacto de las TICs, le tiene un poco de miedo. Sin embargo, ya hay criterios en, bueno, este es más tratamiento, que ustedes de motu propio pueden leer, por favor. Un poquito más, por favor. Aquí. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está emitiendo sus primeros criterios respecto de cómo es que se debe de observar el material probatorio traducido propiamente en TICs, y hace una interpretación en conjunto de varios artículos. Aquí está. Este es todo el criterio, ustedes lo van a leer con calma, ustedes lo van a leer, pero importantísimo, ya la Junta Federal es la que ya está trabajando la maquinaria procesal para poder entender ese tipo de nuevas problemáticas. Importante también, hay legislaciones supletorias que le ayudan al ámbito del trabajo, y aquí está, por ejemplo, el artículo 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles, que nos da mucha información al ámbito laboral respecto de cómo es que debemos de tratar a las TICs. Por favor. Y esto es muy importante. Por lo mismo, con base en los criterios sustentados por la Junta Federal, con base en el Código Federal de Procedimientos Civiles y la experiencia suscitada en los procedimientos en el Tribunal Fiscal de la Federación, en donde ya hablamos de juicios en línea, la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito, empiezan a emitir sus primeras jurisprudencias o sus primeras tesis aisladas que no tienen un carácter vinculante, pero ya están, ya empiezan a salir. Y les estoy poniendo tan solo los rubros, para que ustedes observen cómo es que ya hablamos de datos computarizados,
para que vean cómo hablamos de archivos electrónicos, de firma del trabajador, valor probatorio, cuando, tal, en cuentas bancarias, dispositivos electrónicos, y bueno, la ley que les comentaba. Entiendo que es hora sua y que debimos de ser muy rápidos y concisos, pero vean cómo de 1970 a 2013 aterrizamos la historia del derecho del trabajo en los tres ámbitos, desembocando en lo más nuevo de lo nuevo de lo nuevo, que son las TICs, y que es muy importante que las visualicemos y que las utilicemos, porque imagínense qué bonito sería que en las juntas de conciliación y arbitraje, en donde los juicios son tan tardados, podamos presentar una demanda virtualmente. Ya no tengamos que trasladarnos 2 horas desde nuestra casa hasta la junta para efecto de llevar una audiencia y que aparte nos hagan esperar en el voceo, bueno, en el voceo no, en la celebración 3 horas. Y si mejor desde mi escritorio le contesto al contrario, a manera, en la medida de lo posible, no en todas las pruebas se podría convertir nuestro juicio ordinario procesal laboral en una especie de híbrido en donde se maneje la cuestión personalizada, como hasta la fecha ocurre, con la cuestión en línea con las TICs. Nos ahorraríamos mucho trabajo, nos ahorraríamos dinero y nos ahorraríamos berrinches también. Por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, por su valiosa aportación a esta materia y sobre todo esto último que me comentaba cuando la invité a dar esta plática, esta cuestión de las TICs. Desafortunadamente, como ustedes, ya lo dijo la maestra, el tiempo nos come para los que tienen su asesoría. Sin embargo, veo que tenemos como 2 minutos antes de continuar con el siguiente acto. Si tuvieran ustedes alguna pregunta muy concreta que nos pudiera dar su aportación la maestra Sara Mispalma. Perdón, yo quisiera preguntar una situación. Considero que la legislación tiene muchas aportaciones buenas y muchas aportaciones que no son buenas, pero también entiendo que en el momento en que teníamos esta legislación eran otros tiempos y que actualmente hay otras necesidades y necesitamos tener otros satisfactores que nos impele la propia economía, la situación mundial, globalización, etcétera, etcétera. Y hay que romper paradigmas. En ese rompimiento de paradigmas, ¿cómo podríamos resumir y decir qué tantos beneficios nos va a dar esta nueva legislación al respecto? Es muy difícil de contestar eso, porque recordemos que este ámbito tiene 2 intereses opuestos: el interés de los trabajadores y el interés de las empresas. Entonces, en la medida en que, defendiendo los intereses de nuestros respectivos clientes, utilicemos en conciencia y de buena fe las nuevas disposiciones y las herramientas que la propia ley nos provee, creo que en esa medida será muy bueno estos avances en la ideología de nuestra Ley Federal del Trabajo, atendiendo a las problemáticas actuales. Sí. ¿Puede presentarse o tiene que presentarse físicamente el documento del banco? Sí, los 2. Los derechos que estamos buscando. Así es. Antes, defina volatilidad. ¿Ya no existe? Ok.
En términos y aplicando analógicamente la Ley Federal del Trabajo, un patrón tiene la obligación de conservar los documentos por un año, por lo menos. Datos publicados en internet. Pudiera ser, pero más que eso, si un dato en internet es susceptible de modificación, pero en el momento para el que me servía tenía un contenido visualizado con fecha fulana de tal, es como el trabajo de investigación. Cuando vemos una página electrónica al día fulano, que fue cuando yo consulté, estaba así. Eso es lo importante. Remitir al link la fecha en que lo vi e imprimir. Y ya sea el perito en informática el que determine si estoy falseando o no. En el entendido también de que si falseo una afirmación de esa naturaleza, me voy a la cárcel por falsedad de declaración. Entonces, hagamos las que lo tienen. Es importante decir en qué fecha lo vi, cuál es el contenido e imprimirlo. Y exhibirlo. Y llevar la máquina para que lo vean. Eso es muy importante. Exactamente. Muy bien. Puedes cambiar de un momento a otro sin previo anticipo. Puedo yo demandar a quien esté cambiando. Más de 20 años laborando. Toda consulta genera honorarios. Bueno, Le contesto si quiere fuera de tiempo. bueno, pues muchas gracias por su asistencia y también le vamos a hacer un reconocimiento, le voy a hacer entrega de un reconocimiento a nombre de la doctora Manuela Castañeda Rivas, directora de la facultad y de la división del sistema de Universidad Abierta, a la maestra por su valiosa intervención y un agradecimiento personal. Gracias. Angélica. Vamos al siguiente.